Esta es la sintonía que estabais esperando. Sí, señor. Aquí estamos, fieles a la cita. Átomos y Bits para contaros novedades novedosas, temas interesantes de ciencia, de tecnología, de innovación, de cosas que pasan arriba y abajo, en el mundo de lo más grande y en el mundo de lo más pequeño. En Átomos y Bits, con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves contándonos todo lo nuevo que pasa en el mundo científico y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Saludos y bienvenidos. Arrancamos. Don José Manuel, ¿cómo estamos, señor? Saludos cordiales. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Fenomenal. Aquí, dispuesto a otro asalto contigo. Otro asalto, pero bueno, por Dios, no, en público no, por favor, José Manuel. En fin. Bueno, hoy vamos a hablar de un bicho que es una auténtica monada. Es un orangután. Parecía un orangután normal y corriente que se sube por los árboles, se come sus bananas, se rasca su barriga, pero resulta que el otro día nos dio la sorpresa porque nos demostró que también sabe curar sus heridas y nos dejó asombrados. Claro, es la primera vez que unos científicos tienen ocasión de ver algo parecido. Un animal aplicando plantas medicinales sobre una herida abierta y con la clarísima intención de curarlas. Que además las curó. Que además las curó, porque, claro, mira, te cuento cómo la secuencia de los acontecimientos. Sí. Observan cómo este animal durante más de media hora está haciendo la siguiente operación. Coge una serie de hojas de una planta que además luego se ha comprobado que es una planta, se llama Fribaurea tinctoria, que es una planta utilizada en medicina tradicional, precisamente para curar heridas o disentería, en fin, o distintas enfermedades. Pues coge hojas de esa planta, se las mete en la boca, las mastica, con los dedos el zumillo ese que sale se lo aplica en una herida abierta que tiene en una mejilla, en la mejilla derecha. Después coge ese emplasto que ha hecho en la boca con las hojas masticadas, se lo aplica para cubrir la herida, ¿vale? Y lo deja así, es decir, se aplica esas plantas medicinales, es decir, es un acto absolutamente intencionado de curar su herida mediante esa ceremonia o esa técnica que te acabo de explicar, ¿no? Saben es decir, este orangután saben que quería curarse la herida porque no se aplicó el ungüento ese en ningún otro lugar. Solamente lo preparó y centró toda su atención durante más de 30 minutos en la herida. Y varios días después de este tipo de cuidados, pues la herida efectivamente sanó. Entonces, claro, es un comportamiento extraordinario porque es verdad que se han visto otras veces a primates que masticaban, se frotaban el cuerpo con plantas que tenían propiedades también, ¿no? Sí. Pero nadie había visto todavía a un primate aplicando esas plantas sobre una herida reciente. Es decir, tengo una herida, me la voy a curar. O sea, ese razonamiento o ese acto implica muchísimas cosas, porque no es un procedimiento sencillo. Implica un conocimiento, es decir, tengo que saber cuál es el tipo de planta, no me vale cualquiera. Me vale una planta que es esta que tiene características medicinales. La hoja sola no me vale, la tengo que preparar. Sabemos que muchas tribus también mastican las hojas precisamente para hacer lo mismo que estaba haciendo este orangután. Implica el conocimiento de que eso hay que aplicarlo, el suero, hay que aplicarlo primero y luego tapar la herida. Es decir, es todo un conocimiento que ¿de dónde lo ha sacado este orangután? Es decir, esa es la gran cuestión. ¿De dónde le viene esto? ¿Es la primera vez que lo hace? ¿Lo ha aprendido de otros orangutanes a lo largo de su vida, con lo cual es una práctica que ya hacen los orangutanes? Nadie había visto nada semejante, con lo cual no podemos decir eso. Y si lo ha aprendido, ¿eso qué significa? Que los orangutanes, y lo mismo igual de otros primates, tienen una forma de cultura que se puede transmitir de generación a generación este tipo de conocimientos tan complicados. Fíjate, los científicos que no tienen respuesta para esto han optado
por, por mirar hacia atrás en el tiempo. O sea, el hecho de que este orangután efectivamente estuviera tratando su herida con toda la intención de hacerlo y con una técnica compleja, como hemos visto, pues sugiere que ese comportamiento podría haber surgido, fíjate lo que hacen los investigadores, echan la bola millones de años atrás. O sea, que podría haber surgido mucho antes, en un ancestro común entre humanos y grandes simios. Ese ancestro común donde se encuentra, bueno, pues se separaron la línea evolutiva de los grandes simios y de los humanos, se separó hace unos 6 millones de años. Eso quiere decir que todos los antepasados que había antes de ese momento, pues eran igual de antepasados nuestros que de los grandes simios. Llega un momento que se dividen, por una rama acabamos siendo humanos y por otra los grandes simios, que son los gorilas, los orangutanes y los chimpancés, ¿no? Sí. Eso quiere decir que aquel antepasado común ya desarrolló, ya tenía este conocimiento y que de alguna manera fue transmitido pues a las dos líneas, a la línea humana y a la línea animal, por así decirlo, ¿no? Pero eso sí es muy lejos. ¿No sería más fácil pensar Claro, que los propios orangutanes hubieran, no sé, de alguna manera comprobado a ver, las es bondades de mucho, la planta? es que date cuenta la cantidad de pasos que tienes que dar para llegar a hacer este tratamiento. O sea, tienes que distinguir las plantas para saber cuál es la planta adecuada para curar las heridas. Tienes que saber que esa planta la tienes que preparar de una manera muy especial. No te vale con coger la hoja y ya está. No, la tienes que machacar, tienes que extraerle el suero, tienes que mezclarlo, tienes que hacer una especie de plasta. Eso lo hace, lo que es lo que hacen masticando precisamente, lo mezclas con saliva, que también la saliva tiene propiedades curativas. Generas todo ese emplasto, te lo aplicas sobre la herida. O sea, eso no sale de la nada, Pedro Pablo. Ya, ya. O sea, eso es un proceso que si es aprendido es cultural, pero date tú cuenta de que a los grandes primates llevamos más de siglos observándolos y nadie había visto nunca un comportamiento así. Es verdad que tú no estás las 24 horas. O sea, viven en las selvas, en la profundidad de las selvas, y los científicos no los observan permanentemente, pero tenemos grandes científicos y primatólogos que se han pasado años enteros. Acuérdate de Liam Fossey, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, De Jane sí, Goodall, Jane no Goodall. sé. Claro, que se han pasado años enteros observando y nos han enseñado muchísimo sobre las sociedades de los gorilas, de los chimpancés, de los orangutanes. Pero esta es la primera vez que se ve eso, o sea, de repente. Si esto es aprendido, si esto es transmitido de unos orangutanes de generación en generación, es una forma compleja de cultura que se transmite algo que solamente los humanos pensábamos que éramos capaces de hacer. Bueno, se había Eh, planteado la posibilidad de que ellos tuvieran algún tipo de cultura, los simios, quiero decir, cuando veías a los monos que utilizaban piedras para abrir, ¿cómo Sí, se llama? Moluscos, ¿no? frutos, O nueces y tal. frutos, Sí, nueces. pero te recuerdo que eso también hay pájaros que lo hacen. Sí. Hay aves que utilizan piedras para cascar frutos y para cascar huevos. Es una convergencia evolutiva, o sea, el uso de herramientas ocasionales. Una cosa es que tú te encuentres una piedra que ya está, ya existe, otra cosa es que tú te fabriques una piedra como hacían nuestros antepasados le empieces a dar golpes para afilarla y que te sirva pues para sacar el tuétano de los huesos. Ya. Es muy distinto. Es decir, tú te puedes encontrar un palo y utilizas ese palo, como hacen muchos indios, por ejemplo, lo metes en un hormiguero, lo sacas lleno de hormiguitas y te lo tomas como si fuera un chupachús. Mm. Eso lo hacen muchos simios. Pero otra cosa es que tú fabriques el instrumento, Ya, ¿qué es ¿vale? lo que ha pasado en este Entonces, caso? ¿qué es lo que ha pasado? Claro, es que, pues claro, es fácil confundir los dos tipos de comportamiento. Uno es un comportamiento, digamos que ocasional y que puede desarrollar un tipo de comportamiento que resulta que es convergente en muchas especies distintas. El caso que me has puesto de las piedras, pues tenemos que se ha desarrollado en aves también. Ujú. Y hay otros, los pulpos, por ejemplo, también utilizan piedras del fondo, los cogen con los tentáculos y le dan a las conchas para abrirlas. Eh, 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 mm, Te quiero decir, ese Sí. tipo de comportamiento ocasional, yo aprovecho algo de mi entorno, pues sí, sabemos que hay muchos animales que lo hacen, pero esto no es un paso, son varios pasos más allá. Ya.
Oye, Claro, ¿y cómo ha sido posible que le grabaran a este orangután? O sea, que le tenían bajo vigilancia por algún sí, sí, motivo. claro, si forma parte, si tiene nombre, es decir, forma parte de una comunidad, se llama Racus, forma parte de una comunidad de orangutanes, de macho, de orangutanes de Sumatra, y formaba parte de una población que estaba siendo observada por los científicos, que de repente le vieron hacer esto. Ya, ¿Cuál no sería su sorpresa, ¿no? Porque nunca lo habían visto ni en él, ni en ningún otro ni ningún otro. orangután, ni en nadie de la familia, ni del grupo, ni del entorno, ¿no? De repente hizo esto. Claro, es verdad que también tiene que ser mucha casualidad que tú pilles a un orangután que tiene una herida reciente y que además en el momento en el que está curándosela, ¿no? Claro, tú no tienes una cámara a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, apuntando a estos orangutanes para ver todo lo que hacen, ¿no? Es posible que este mismo animal ya lo haya hecho más veces. Es posible que otros miembros de su comunidad también lo estén haciendo. Es posible que lo haya aprendido de sus mayores. No lo sabemos. Eso es lo que no sabemos. Sabemos que esta es la primera vez que se ve algo parecido y que eso tiene unas implicaciones tremendas por todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Tenemos que montar un gran hermano de orangutanes, ¿eh? Para verles Qué a fuerte, qué todas horas. barbaridad. Yo no sé, esto de la inteligencia animal, ¿sabes? Es una cosa que primero tenemos que saber, o sea, tenemos que estar de acuerdo en la definición de inteligencia. Sí. ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que define la inteligencia? ¿Esto de lo que estamos hablando es inteligencia? Hombre, desde luego, tontería no es. Eso Sí, está claro, eso ¿no? está claro. Porque requiere un conocimiento, requiere una técnica, o sea, requiere distintos pasos, requiere un conocimiento previo de saber lo que estás haciendo. Es decir, pero eso significa que ese orangután dejado a la evolución terminaría construyendo naves espaciales. Pues quién lo sabe. Eso O, tendríamos que tener mucho tiempo estudiando a los Bueno, orangutanes. pero vamos a ver, desde que se separaron, desde los ancestros comunes entre grandes simios humanos, entre que se separaron los humanos de los grandes simios, han tenido exactamente el mismo tiempo que nosotros. Sí, eso es verdad. En fin, el último antepasado común entre humanos y grandes simios fue hace unos 6 millones de años. Mm. A partir de ese momento evolucionaron de forma separada. Es decir, desde ese momento tuvieron 6 millones de años, tanto los que acabamos siendo Homo sapiens como los que acabaron siendo orangutanes, tuvieron exactamente el mismo tiempo. Bueno, siempre se puede decir que más vale tarde que nunca. O sea, que nunca Ya, va a pero tardar. que no es una, no es fácil. Sí, sí, no es No es fácil, no. fácil. No es fácil. No ¿Cuál es es el fácil. siguiente paso que van a dar con? Porque imagino que ahora se dedicarán a seguirle el rastro. Claro, claro, a este le monitorizarán, me imagino, de una manera mucho más compulsiva, Sí. a la comunidad a la que pertenece, la estudiarán. O sea, si antes le tenían 4 cámaras, ahora pondrán 40. Me imagino que esto de verdad merece la pena profundizarlo para intentar dilucidar la cuestión fundamental. Mm. Esto lo ha hecho por instinto, es decir, las aves construyen nidos, ¿vale? Y oye, son obras de ingeniería, algunos de los nidos brutales, pero ahí no hay una inteligencia. Es No, decir, es el empieza, claro, instinto. pero el resultado es una construcción de algo que no existía y que a base de herramientas y de no sé qué tal, y hay nidos que son una maravilla de la ingeniería. Y nadie piensa que las aves tengan una inteligencia en el sentido humano de inteligencia, ¿entiendes? Y es una cosa complicada, pero eso de hacer nidos es una convergencia evolutiva que también ha desembocado en muchos tipos de animales diferentes, ¿no? Ujú. Eh, en Bueno, fin, en otras ocasiones hemos hablado de las inteligencias de otros animales, como los delfines, por ejemplo, como los elefantes o como los perros. Yo creo, vamos, me da la impresión de que los animales tienen inteligencia, lo que pasa es que tienen una inteligencia diferente de la nuestra y que lo que nos hace humanos es otra cosa. Pero claro, a ver, que... un animal puede aprender, Mm. efectivamente. Si tú, un animal toca el fuego, pues ya sabe que eso quema y ya no lo vuelve a tocar, ¿no? Sí, Es decir, aprendes, ¿no? Pero es muy sutil. Yo fíjate, una vez hablando con Juan Luis Arzuaga, el director de Atapuerca, ¿no? sí. El paleontólogo,
Pues hablando con él de este tema, me puso una frontera, porque es algo en lo que los paleontólogos piensan mucho, me puso una frontera que desde ese día yo creo que, no sé, la veo acertada, ¿no? Y es que lo que distingue a... Hay muchos comportamientos que pueden ser considerados inteligentes. Todo el mundo tiene un perro que ha hecho maravillas, o ha visto un delfín haciendo no sé qué, los elefantes, en fin, nadie lo duda. Pero hay algo que los humanos sí somos capaces de hacer, pero que ningún animal hace, que es el sentido de pertenencia gregario a un grupo, es decir, el seguir unos colores, el ser capaz de morir por una idea. Tú fíjate, los humanos se organizan en tribus que luego se pelean unas con otras, que acaban siendo países, y tú sigues a tu bandera y por tu bandera eres capaz de ir a la guerra y de morir. Ujú. Esto lo traspasamos hoy día al deporte y existe, pues unos de un equipo de fútbol, otros de otro. Los colores de tu equipo son algo que tiene una potencia que, fíjate, convierte a los deportes de competición de equipos en algo, en una actividad, como hemos visto, absolutamente lucrativa y que mueve miles de millones y mueve a millones y a millones de personas, más que la política y más que cualquier otra cosa. Sí, Esta pertenencia al grupo, a mis colores. Yo soy blanco, yo soy rojo y blanco, yo soy azulgrana, yo soy, ¿sabes? sí, sí. Eso no lo tiene ningún animal, que se sepa. Y es una característica muy humana y que ha hecho posible la creación de sociedades, el avanzar en grupo, en fin, según Arzuaga, esa era la línea. O sea, no hay ningún animal que sea de un equipo de fútbol o que considere que pertenece a un país que está enfrentado con otro país. Sí, eso es cierto. Los animales se mueven sin fronteras y Bien, sin nada. bien. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros a la suma de muchos, es más que el individuo. Entonces, que individualmente un animal es capaz de de tener conductas, evidentemente, que requieren de una cierta inteligencia, pero no es una inteligencia del tipo humano, porque la inteligencia humana es una inteligencia del tipo social. Y dime tú, las abejas, las hormigas, también tenemos insectos sociales. O sea, la complejidad de un hormiguero o de un panal o de una... Pero claro, ahí es distinto porque en esas sociedades de los insectos sociales, el individuo pierde absolutamente su importancia, su trascendencia, se convierte en un engranaje de un cuerpo mucho mayor. Y no estamos hablando de eso. Ujú. Bueno, Es decir, pues hay muchísimos aspectos, como ves, Pedro Pablo. sí. Esto tiene más enjundia de lo que puede parecer. Tiene mucha chicha. Vamos a ver si son capaces los científicos de conseguir nuevas imágenes del simio y bueno, y a ver qué es lo que da de sí la investigación. En un momento dado, Claro, o como sea, todo, tendremos sorpresas, desde luego. lo fastidioso de todo esto, siempre que hablamos de las novedades, es que siempre te quedas con ganas de saber cómo continúa y cómo sigue. Y dices, bueno, pues para Bueno, seguir es que, tienes que esperar a que vuelvan a pasar cosas. cada uno es libre de pensar lo que quiera. O sea, yo Sí, tengo amigos con los que hablas y no le puedes quitar la idea de que los animales son inteligentes. Digo, vale, me parece muy bien. sí, Pero no tienen el mismo tipo de sí, no es el inteligencia. mismo O tipo. sea, yo tengo un gato y te digo una cosa, mi gato hace unas cosas que, claro, una vez que él te conoce, que tú lo conoces y tal, yo sé que mi gato es listo, es inteligente, pero yo sé que a mi gato no le puedo dejar que me ayude a escribir un artículo para el periódico. Claro, Vale, sí, es otra cosa. es otra cosa, sí. Y, claro. Así es. Bueno, pues tocamos otro tema, que se nos va el tiempo muy rápido, y tocamos otro tema que tiene que ver con el campo magnético de la Tierra, que hizo Caput hace 590 millones de años, hizo pim pam pum, toma la casitos, colapsó, y a pesar de eso, la vida floreció en nuestro planeta. Y es una historia, yo creo que interesante también, sobre supervivencia y sobre cómo la vida se adapta a todo, ¿no? Muy, muy interesante porque, claro, con un campo magnético que era hasta 30 veces inferior eh, al que tenemos hoy, es decir, prácticamente desapareció. Sí, Sabemos que el campo magnético es el escudo que nos protege de las radiaciones dañinas del Sol, sí, nefastas para la vida, y de la radiación cósmica, nefasta para la vida. Es decir,
que ese escudo natural que es el campo magnético desaparezca o casi desaparezca, es una muy mala noticia para la vida. Pues en lugar de eso, cuando sucedió hace entre 590 y 565 millones de años, brindó una nueva oportunidad a la vida y causó que la vida, que en aquel momento era muy pobre comparada con la que es ahora, se diferenciara en un montón de nuevas formas de vida. Es decir, fue como un impulsor de la vida. Pero ¿y cómo es esto posible, no? Si todos sabemos que la ausencia o la debilidad de campo magnético es algo que Pésimo. mata, ¿cómo es posible que eso fuera beneficioso para la vida? Bueno, pues parece ser, ahora, a ver, se sabe que hace alrededor de 600 millones de años no había animales en el sentido de que los hay ahora. Es decir, los animales complejos venían de criaturas unicelulares, es decir, de Células seres sueltas. vivientes de una sola célula, que son como bacterias, ¿vale? Células individuales, estaban empezando a juntarse esas células individuales para formar organismos más complejos. Y hace 600 millones de años, o sea, la vida es mucho más antigua. Empezó pues hace unos 4.100, 4.200 millones de años. Y durante esos 3.000 millones de años largos, las únicas formas de vida que hubo en la Tierra fueron unicelulares, células sueltas. Pero hace 600 millones de años se empiezan a juntar. Y los primeros animales complejos eran una especie de criaturas de cuerpo blando, que ahora serían prácticamente irreconocibles, que se conoce como la fauna de Ediacara. Ediacara por el lugar donde se han encontrado los yacimientos más importantes de fósiles, ¿no? Bueno, si los vemos desde ahora, pues son unos organismos absolutamente simplones, pero fueron los primeros seres pluricelulares que hubo en la Tierra. Es decir, los primeros que merecen el nombre de animales, ¿vale? Y el registro fósil muestra con muchísima claridad que esos organismos se diversificaron a lo bestia, tanto en complejidad como en tipos y tal, hace entre 575 y 565 millones de años. ¿Qué ocurre? Pues que sabemos también por otros estudios que hace precisamente más o menos el mismo tiempo, hace unos 565 millones de años, pues sabemos que el campo magnético terrestre tuvo el nivel más bajo conocido desde que existe. Es decir, sabes que la intensidad del campo magnético antiguo lo podemos ver porque estudiando minerales que contengan partículas de hierro, las partículas, el hierro se magnetiza, es decir, se orientan las partículas de hierro en un sentido o en otro según cómo sea el campo magnético. Y si tú coges una roca de hace 100 millones de años, estudias hacia dónde están orientadas las partículas de hierro, puedes saber cómo era el campo magnético en aquel momento. Así es. Entonces, de esa manera es como lo sabemos. Bueno, pues sabemos que en esa época se produjo el mayor bajón del campo magnético en toda la historia conocida del planeta. Es decir, que por lo menos en fechas, ese bajón del campo magnético coincidía con esta multiplicación, con esta explosión de la vida de la fauna de Ediacara, ¿no? Pero claro, ¿cómo relacionas ambas cosas? Eso es una casualidad, pero nadie, todo el mundo sospechaba, porque esas casualidades son muy raras, algo tendrá que ver, pero nadie había descubierto cómo era el proceso, cómo era posible que esa reducción del campo magnético resulta que en lugar de machacar a la vida que había, la favoreciera. Y ahora un equipo es lo que ha conseguido. Ha, ha conseguido encontrar el vínculo que existe entre la evolución del Ediacara y la reducción del campo magnético. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues han descubierto los investigadores que el campo magnético débil permitió que más iones de hidrógeno escaparan al espacio. ¿Y eso qué Al significa? escapar, claro, al escapar más iones de hidrógeno al espacio, el resultado de eso es que podría haber
un mayor nivel de oxígeno en los mares y en los cielos. Y eso fue, a su vez, lo que permitió que la fauna de Ediacara Sobreviviera. no sobreviviera, sino que se multiplicara, es decir, el incremento del oxígeno en la atmósfera. Sabemos que también, más o menos en la misma época, se produjo un mayor incremento de oxígeno. Entonces tenemos ahí otra de esas conjunciones perfectas que hacen posible que la vida hoy sea como es. Tenemos un bajonazo del campo magnético terrestre, lo cual a priori es malo para la vida. Tenemos una fauna muy antigua, de cosas blandas que no tienen nada que ver con ahora, que están ahí viviendo como pueden y que son los primeros animales complejos que hubo hace unos 600 millones de años. Y tenemos que de repente esa bajada del campo magnético causa un incremento de los niveles de oxígeno atmosférico mediante la fuga de estos iones de hidrógeno a la atmósfera. ¿El resultado cuál es? Pues que al, hay mucho más oxígeno disponible, eso supone una extinción masiva brutal, porque la fauna de Ediacara termina desapareciendo, pero ¿sobreviven quién? Pues sobreviven las criaturas que son capaces de aprovechar el oxígeno, pues, como nosotros, Mm. para vivir. Y eso, muy poco tiempo después, hace 540 millones de años, provoca la explosión del Cámbrico, de la cual hemos hablado otras veces, Sí. en la cual la vida, no ya la fauna de Ediacara, que empieza que tuvo esta proliferación, pero que después, con los aumentos del nivel de oxígeno, acabó por desaparecer, provoca la explosión del Cámbrico, donde ya las criaturas que son del tipo nuestro, que consumen oxígeno, se diferencian en todos los grupos de criaturas que todavía están presentes en la actualidad. Los insectos, los moluscos, los crustáceos, los vertebrados. O sea que fíjate tú cómo se van uniendo las cosas. Y estos investigadores han sido capaces de darse cuenta de que esta disminución práctica, esta práctica desaparición del campo magnético terrestre, en esa ocasión se juntó con otra serie de historias, si es posible, otra serie de historias que al final lo que hicieron fue favorecer la vida en la Tierra. Esto quiere decir que si el día de mañana se produce un colapso parecido del campo magnético, la vida no sería tan perjudicada realmente como pensábamos, o ese fue un momento único por las circunstancias que se dieron. Eh, quiere decirse, quiere decir que si algún día nos pasa eso, el campo magnético desaparece, las formas de vida actuales también desaparecen. Pero no la Es vida. decir, esto, claro, pero no la vida. Es que ese razonamiento que has hecho está viciado porque es un razonamiento antropocéntrico. Ya. Es decir, tú y yo, o sea, los humanos evidentemente desapareceríamos, pero habría alguna forma de vida a la cual eso de alguna manera le beneficiaría y le permitiría desarrollarse para dar el paso siguiente. O sea, una Vale. cosa es la vida y otra cosa es que nosotros identifiquemos la vida con nosotros. Fíjate que nosotros, los seres humanos, y todos los demás animales que pueblan el planeta, te he dicho, son muy recientes. Hace 600 millones de años no existía nada, ninguna forma animal. Tuvieron que pasar muchas cosas para que a partir del Cámbrico, que es cuando empieza a haber algo que más o menos se puede empezar a Parecido. parecer a nosotros, ¿vale? Y que después da lugar a nosotros, pero eh, ten en cuenta que seguimos viviendo en Arquea. Arquea es la era de las bacterias, que llevan 4.000 y pico millones de años viviendo, y los seres complejos, hechos por más de una célula, solo llevan unos 500, 600 millones de años. Es decir, según hay científicos que piensan que eso es un experimento de la naturaleza que todavía no se sabe si va a salir bien o mal. El de la vida compleja, digo. Ya. No, Y cuando la vida compleja se acabe, las bacterias seguirán existiendo. sí, o sea que tanto hablar del Holoceno y el Antropoceno y todo eso, y al final estamos en Claro, la era del Bacterioceno, y lo demás son cuentos. claro, eso es lo único auténtico. Entonces, ahí, en ese contexto, si hubiera, como dices, otro bajón, pues ya lo hicieron una vez de alguna manera, pues algo sucedería que daría lugar a
a otra cosa, probablemente, en la que evidentemente el experimento que empezó hace 500, 600 millones de años y que desembocó en la vida compleja actual, ese ya no vale. Ese ya se arruinaría, ¿no? Pero vendría otra cosa, seguramente. Bueno, ya te lo contaré porque como sabes soy inmortal y estoy siguiendo muy de cerca los pasos de este planeta y su evolución, entonces voy tomando nota de Tú no todo. me digas porque las charlas que tenemos tú y yo te van a dar, te dan argumentos para que sigas escribiendo libros como un poseso, que es lo haces. Pero como un poseso. Que llevas veintitantos escritos, que la gente no lo sabe, que llevas veintitantos libros escritos y claro, tú te quedas ahí pensando y al final todas estas charlas que tenemos van a acabar convirtiéndose en algún libro maravilloso tuyo, Me has pillado, no sé. me has pillado. Bueno, te lo dedicaré, no te preocupes, te lo dedicaré. De momento lo que tenemos que dedicar es el final del programa, porque ya hemos llegado al final de Me nuestro parece muy Átomos bien. y Bits de esta semana. Y don José Manuel, pues nada, me dejas aquí pensando, para sacar nuevos argumentos. José Manuel Nieves, como siempre, contándonos todas estas maravillas de la ciencia de lo más grande y de la ciencia de lo más pequeño en este programa Átomos y Bits, que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y con el saludo en el micrófono de Pedro Palomay. Nos oímos dentro de 7 días. Hasta entonces.